Entonces, ahora voy a decir algo que no dije porque no estábamos aquí. Ahí en Isaías 55, creo que arrancamos por el versículo 7, ¿verdad? 7. Deje el impío su camino. ¿Quién es el impío? El que no se ejercita para la piedad. ¿Qué hace el que no se ejercite para la piedad? Impide que el Espíritu de Dios, Cristo, el reino de Dios se forme en él. Entonces, impío, deja ese camino de impiedad. Deja de ser el hombre que no se congrega, no lee, si no lee, no guarda las palabras de Dios en el corazón, que ora, que medita, que habla en la comunión y que enseña. Si tú sin ese proceso te pones a hablar de lo que yo hablo, o vas a quedar en ridículo o me vas a hacer quedar mal a mí. Porque no vas a saber explicar tal como Dios te habló. Esto es una profesión. Yo hoy sí creo que ustedes están pensando verdaderamente en permitir que el reino de Dios entre aquí. Si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Dónde ha llegado? Aquí. Porque nosotros hemos bebido la palabra, hemos guardado las palabras de Dios. Las palabras de Dios van formando el Espíritu de Dios. Y para formar el Espíritu de Dios, las palabras hacen un lavamiento y el Espíritu saca, echa fuera la incredulidad, la idolatría, la perversidad que hay en el corazón y todas las inmundicias, todas. ¿Ok? Sin el Espíritu de Dios, nadie podrá entrar en el reino. Porque el Espíritu de Dios es fundamental. Porque el Espíritu es el reino. Dime. Ahora entiendo por qué cuando se refiere a los adultos, a los fornicarios, a los sodomitas, no entrarán al reino. Se refería a eso. Por estar en esa inmundicia. Claro, mientras no saquemos todas esas cosas. Entonces ahí vemos, sí, vamos a poner, hay personas que se congregan y ya son iglesias porque han creído algunas cosas y son ahí, pero no han entrado al reino. Estamos en el proceso. Y acá acuérdate que entrar en el reino es buscando tener aquella propuesta que Dios nos hizo. Los voy a vestir a ustedes mejor que a los lirios. Y voy a hacer con ustedes mucho más que lo que hice con Salomón. Pero ¿a quién le está hablando él? A los hombres de fe. El Espíritu de Dios es el que nos da el poder para entrar en el reino. Imagínate cómo vamos a reinar. Por eso yo me reía cuando se puso de moda que reinando en vida. Todo el que se congregaba decía, ¿cómo está? Reinando en vida. Son dichos. Pero repiten cosas como repetirlo un loro. Lucas 6, versículo 20. Mira, en el reino de Dios están todas las cosas que Dios sabe que nosotros necesitamos. Todas las cosas que Dios sabe que nosotros necesitamos, ¿dónde están? En el reino de Dios. Todas las cosas que Dios nos va a suplir, ¿dónde están? En el reino de Dios. Las cosas que Dios quiere que tengamos siempre, todo lo suficiente, ¿dónde están esas cosas? En el reino de Dios. Entonces, ¿dónde están las riquezas de Dios?
las riquezas para toda liberalidad. ¿Dónde están las riquezas para toda liberalidad? En el reino de Dios. Tiene que entrar aquí. Ya está más suave, ¿verdad? Las riquezas mayores que las de Salomón para toda liberalidad son para hacer misericordia y justicia con todos los necesitados. Por eso te digo, imagínate tú, ¿qué construiría yo cuando yo tenga de esas riquezas que Dios me está dando? No, que voy a hacer una finca con 1000 caballos. Ok, está bien, hazlo. Pero la liberalidad. Recuerda que las riquezas son mayores que las que tuvo Salomón. Y resulta que cuando tú actúas para toda liberalidad, o sea, tú no vas a saber qué hacer con tanto dinero, a menos que tú pienses. Mira, un beisbolista, no recuerdo, un basquetbolista, ahora en estos días, sembró $10 millones para una institución de esas. Oye, $10 millones. Con $10 millones la persona es rica. $10 millones. Ese hombre, ¿cuánto tendrá que sembró? $10 millones. Si él, que no conoce lo que nosotros conocemos, ¿cuánto más Dios hará con nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Vamos a poner entre todos que reunamos $10 millones. ¿Qué podemos hacer aquí con $10 millones para ayudar a los necesitados, a los niños? ¿Tú estás consciente de lo que Dios nos está hablando? Lucas 6, versículo 20. Y alzando sus ojos, Jesús, hacia sus discípulos, les dijo: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes los pobres, mis discípulos pobres, de ustedes es el reino de Dios. O sea que Dios, para formar parte de ese reino de Dios, ¿a quién busca Él? A los pobres. ¿Te acuerdas que Él dijo: cuán difícilmente entrará un rico en el reino de Dios? Primero entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de Dios. Porque el rico no se va a poner en eso, porque el rico, para poder entrar en el reino de Dios, puede entrar a la iglesia, puede ser iglesia, pero para poder entrar en el reino de Dios, tiene que... ¿Qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Dime tú qué rico es eso. Qué rico es eso. Es muy difícil. Es muy difícil. Coge tú un camello y trata de meterlo por el ojo de una aguja. Y de pronto el camello entra. ¿Para quiénes hizo Dios el reino de Dios? A los pobres. Los discípulos de él tenía que darle... Jesús mantenía a los discípulos. Pastor, ¿por qué no nos mantiene a nosotros?